Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a un joven investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México para analizar el entorno acerca de la reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el presidente de la República y que está ahí pues ya en debate por esta legislatura saliente y que habrá de evaluar, esperemos, y de aprobar y de votar la nueva legislatura entrante el 1 de julio. El 1 de septiembre, perdone usted. Déjeme decirle que el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM realizó este análisis de las 20 iniciativas de reforma jurídica que el presidente de la República envió al Congreso el pasado 5 de febrero. Es un documento que contiene, es amplio. En primer lugar, bienvenido Javier Martín Reyes. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gustazo. Te agradezco. A ver, vamos definiendo porque ustedes presentaron esto hace muy poquito tiempo. Entiendo que el 13 de junio, ¿es correcto? Bueno, en realidad, fíjate, la convocatoria nos la hicieron prácticamente inmediatamente después de que el presidente presenta las O sea, vienen trabajando en esto desde febrero. Sí, es más, nosotros enviamos los textos, te mentiría si recuerdo la fecha con exactitud, pero incluso recuerdo que había pues la idea de que en una de esas, si el proceso editorial era lo suficientemente rápido, quizás se podía publicar antes de la jornada electoral, por una razón muy sencilla, y es que si el presidente de la República había dicho que él quería que el próximo Congreso, ¿no?, votara estas iniciativas, de alguna manera el presidente pues marcó la agenda de la deliberación pública. Pensábamos que era lógico y evidente que, pues, siendo parte de una universidad que tiene que contribuir a la solución de los problemas nacionales, y nosotros siendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues les tocaba obligadamente abordar el tema, ¿no? Pues frente al paquete de reformas más importante de los últimos 30 años, algo teníamos que decir. El documento es amplio, según pude ver, ¿no? Sí. Es decir, yo lo recibí digitalmente, no lo he visto en físico, supongo que está por presentarse, pero tiene pues más de 350, 400 cuartillas, una cosa así. Si no mal recuerdo, son casi 600 páginas de análisis. Una de las cosas que yo creo que le da mucho valor y mucha fuerza es que se analizan las 20 iniciativas y prácticamente todas, salvo algunas excepciones, tienen dos análisis, ¿no? Son por lo menos dos visiones distintas. En el caso, a mí me tocó colaborar con un texto de reforma judicial. Fuimos 3 investigadores de jurídicas que escribimos de reforma judicial. Y luego también escribí, ¿no?, el análisis en coautoría con Jesús Orozco, un colega respetadísimo, a quien quiero y admiro mucho, sobre la reforma electoral. Entonces, es un documento, yo diría, muy plural, incluso de visiones. Participa. Hay puntos de vista distintos, digamos. Sí, te pongo un ejemplo. Jaime Cárdenas, ¿no?, que es también querido, admirado colega de jurídicas, una persona claramente de izquierda, que simpatiza con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido cargos importantísimos también en el gobierno, escribe sobre prisión preventiva oficiosa, un texto crítico, pero obviamente con su visión. Y yo te diría, si uno va recorriendo la lista de personas autoras, vamos a encontrar una pluralidad amplia de voces. ¿Quién coordina el trabajo? Ya son 4 Está colegas. Diego Valadez, entiendo, que Diego Valadez, director emérito, si no me equivoco. Fue director de jurídicas, fue procurador general de la República. Sí, tiene una larga trayectoria. Ha estado en esta misma silla. Sí, hombre, y es de verdad, yo creo que uno de los grandes referentes del derecho constitucional. Está también Jesús Orozco, ¿no?, que fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, comisionado de la Comisión Interamericana, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, que pues es el órgano más importante, digamos, que tenemos en la universidad para el tema de las designaciones. Y también 2 colegas, ¿no?, un exdirector de jurídicas, Pedro Salazar, un exdirector del CIDE, Sergio López Ayón, que ya está integrado con ustedes, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo te diría, pues son 4 constitucionalistas, digamos, de mucho peso. De los pesos pesados que tenemos. Quiero subrayar esto y hago el énfasis en esto para que usted comprenda que este análisis proviene de la academia. No viene de la militancia política, ni de los partidos, ni del empresariado, ni de las iglesias, porque uno a veces
tiende a escuchar estas voces que dicen, no, es que están sesgados, no, es que ustedes tienen un interés de algún tipo o defienden, como se dice ahora, el orden, como dicen, el viejo régimen neoliberal. Sí. Entonces, aquí hay un académico que trabajó con muchos otros académicos de un instituto, yo diría, de los más respetados en este país en materia de investigación jurídica, dirigido por muchos años por don Diego Valadez, a quien enviamos saludos con enorme respeto y admiración, pero donde integran pues un corpus de académicos y de gente muy seria que hace un análisis muy preciso. Subrayo todo esto para quitarle todo matiz o color partidista, político o de cualquier índole que alguno pudiera tener, ¿no? Y es muy importante decir esto. Y sabes, y también es bien importante decir que nos convocaron con absoluta libertad, Leonardo, ¿no? O sea, lo que nos pidieron como coordinadores fueron a ver ustedes, que son expertos en estos temas. Yo de designaciones tengo 10 años escribiendo, en materia electoral yo te diría, pues muchas de mis investigaciones son ese ámbito, y lo único que nos dijeron fue, tomen cada una de esas iniciativas, analícenla con rigor técnico, denos cuál es su análisis, cuál es su opinión, y el resultado, la verdad, Leonardo, yo te diría, es un resultado, salvo algunas excepciones, porque sí creo que hay algunas reformas que son profundamente regresivas, hay otras que se valoran positivamente, ¿no? El reconocimiento de nuevos derechos, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿no? Otras iniciativas que se ponen sobre la mesa, que hay colegas que dicen, mira, estas partes son positivas, estas partes no lo son tanto. Entonces, cualquier persona que en este momento quiera decir, oye, quiero descargar el documento, se mete a la página de Jurídicas, ahí está, y lo que va a encontrar de verdad no se va, es muy importante esto, para que el público lo pueda consultar, hay que entrar a ese sitio, no se va a imprimir o difundir de forma editorial a manera de un libro o de un texto impreso. Mira, creo que de momento no se mandó a la imprenta, se pensó como una publicación digital, pues un poco pensando que... Bueno, y que se consulte rápido, claro. Ok, ¿no? bueno. Entramos a la judicial, ¿te parece? Por supuesto. Muy bien. La reforma al Poder Judicial de la Federación plantea muchas cosas, ahora las vamos a ir desmenuzando. La que más ha causado polémica o controversia a nivel público, tanto en redes como en medios, es la elección por voto popular en urnas de jueces, ministros y magistrados, ¿no? Y ese es un tema que ha causado mucha controversia. Lo que la reforma propone es quitar el órgano supremo que hoy conocemos, en la Suprema Corte de Justicia, como hoy la conocemos en su integración, e integrar una nueva distinta. ¿Lo dije bien? Sí, a ver, yo te diría, si tuviéramos que sintetizar en términos generales... Esa reforma que tiene muchas complejidades técnicas, yo te diría, es una reforma que por un lado purga, después pretende capturar y tercero debilita a todos los poderes judiciales del país, ¿no? Porque, o sea, digamos, los tribunales de justicia de cada estado. En cada entidad federativa, todas las personas que en este momento están desempeñando las funciones, desde el juez o jueza más inferior hasta los magistrados de los tribunales superiores de justicia, todos equivalentes, en principio se van, ¿no? A ver, quiero repetir esto que dijiste. Purga, intento de captura y debilitamiento del Poder Judicial. ¿Por qué purga, Javier? Purga porque lo dice expresamente la iniciativa, todos son destituidos, todos se van a su casa. Hablábamos ahorita de tribunales locales, pero en la Judicatura Federal pasa lo mismo. Los 11 ministros que actualmente están en funciones... Se van a su casa. Se van. Y los cientos de juzgadores federales, jueces de distrito y magistrados federales también se van, ¿no? Hay un artículo transitorio que nos dice que lo mismo tendría que suceder también para los tribunales locales. Entonces, si me permites la comparación, Leonardo, esto es como si dijéramos el sistema de salud no funciona bien, vamos a despedir a todo el personal médico porque este sistema no funciona. Directores de institutos de salud, todo el mundo fuera. Médicos, cirujanos. Y hacemos todo nuevo. Y nos vamos. Entonces, claro, no se van todos los funcionarios judiciales porque obviamente debajo de los titulares hay personal, ese en principio se queda, pero sí se van todas las cabezas, ¿no? Y eso ya debería de ser suficiente para preocuparnos, porque una de las principales garantías de la independencia judicial es precisamente que no se pueda remover arbitrariamente a quienes están desempeñando funciones judiciales, y aquí se remueve a todos. Es decir, ese principio se rompe por completo. Absolutamente, ¿no? O sea, eso es
contrario a sentencias de la Corte Interamericana, a los estándares internacionales, a las nociones más mínimas de independencia. Las personas cuando deciden casos y son personas juzgadoras, Leonardo, una de las garantías que tienen que tener es que no tienen que estar sujetas, ¿no?, a represalias, a destituciones arbitrarias. Y esta iniciativa lo que nos dice es todos se tienen que ir a su casa, ¿no? ¿En qué plazo la reforma establece esa purga? ¿En 3 meses, en 6 meses, es en un un plazo año? donde básicamente en un periodo de 2 años, ¿no? Si consideramos tanto lo federal como local, se irían. La segunda parte, ¿no?, que platicábamos es, bueno, pues por un lado dices destituye a todos y la gran pregunta es, pues ahora cómo vamos a sustituir a esas personas, ¿no?, que ya se van. La respuesta es precisamente el tema de las elecciones populares. Es una propuesta, yo te diría, preocupante tanto en el fondo como en las formas. A ver, ahorita entramos en eso, pero tú dijiste purga, luego toma control o pretende controlar. Es un régimen transitorio donde quienes ahorita están en funciones se quedan hasta en tanto sean electas las nuevas autoridades, con todas las complejidades que eso tendría, porque tú imagínate qué es lo que van a hacer muchas personas, ¿no?, juzgadoras a las que les digas, oye, tú ya te vas en 1 año, tú ya te vas en 2 años. Pues yo creo que habrá algunas que digan, bueno, yo sí me quedo, cumplo con mi mandato hasta que se pueda. Yo creo que habrá otras que razonablemente dirán, pues ¿saben qué? Si ya me van a despedir y no me quieren, yo me voy. Claro, ¿qué trabajo puedes hacer bajo con la espada de Damocles pendiendo sobre tu cuello, ¿no? Dicte usted sentencia sobre el caso cuando, oiga, yo ya me voy a quedar sin chamba, ahí se lo dejo al siguiente, en fin. Ok, muy ya bien. me voy, ¿no? Sí. Y por último, debilitamiento del poder, dijiste, o disminución de capacidades, de facultades. Sí, a ver, yo te diría, y esas sí son como cambios, digamos, muy dirigidos a decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura Federal. ¿Qué es lo que se pretende, entre otras cosas? Pues que los amparos que se presentan, por ejemplo, no puedan tener efectos generales, ¿no? Hemos visto en muchas decisiones recientes del Tribunal Electoral que cuando se trata de derechos colectivos o difusos, por ejemplo, en materia de medio ambiente, ¿no? Si uno va a presentar un amparo a título individual o va una ONG, ¿qué sucedió ahora en el Tren Maya? Exactamente, mucho, ¿no? Sí. Porque hay grupos ambientalistas que una dijeron obra, ¿no?, que se autorizó, que afecta al medio ambiente, que no cuenta con los permisos. Pues es obvio que si una persona o una organización presenta el amparo, no solo se puede beneficiar la persona que presentó el amparo, sino que el detener esa obra pues beneficia a una comunidad, colectividad, a una comunidad. Eso ya cambió. Eso sí, digamos, ya se publicó esta primera reforma a nivel legal, que eso es importante, porque es una reforma que yo creo que se va a invalidar, ¿no?, porque va en contra de los criterios de la Suprema Corte. Pero ahora lo que se pretende es meter esas restricciones en la Constitución, y cuando uno mete restricciones a la Constitución, entonces ahí sí ya no hay manera, ya no hay cómo de frenarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué debilitar? Precisamente por eso, no solo por la pérdida de independencia, que ya de por sí es preocupante, sino también porque le quitamos herramientas, le quitamos dientes a los poderes judiciales para hacer lo que les toca hacer, Leonardo, que es proteger los derechos de las personas, garantizar que las reglas se cumplan, garantizar la división de poderes. Entonces, incluso, no solo tendríamos una judicatura capturada, yo creo que partidistamente, si se aprueba la reforma y el voto popular de jueces, sino que incluso si llegaran a llegar algunos buenos perfiles, pues llegarían a un poder judicial que tendría menos herramientas para cumplir con su Ahora, función. la reforma establece cuál es el mecanismo de elección, cómo se postulan. Tú puedes ser juez, puedes postularte para magistrado, y yo voy y voto por ti, ¿o cómo es esto? Yo te diría, esa es otra de las cosas que evidencia que hay una clara intencionalidad de captura del poder. No se busca democratizar, prácticamente no hay ninguna democracia que elija todos sus cargos judiciales así como se propone. Eso ya nos dice muchas cosas. Pero déjame te platico de otras restricciones. Primera gran restricción, no cualquiera se puede postular. No cualquiera. ¿No? Oye, uno dirá, bueno, vamos a transitar un esquema donde cualquier persona, una persona abogada que cumpla con los requisitos, levanta la mano y digo, yo quiero que ser candidato o candidata. Nada. Lo que dice la iniciativa es que para poder ser candidato y poder competir, necesitas primero que te proponga algún órgano, o el presidente de la República, o la Cámara de Senadores, o la Cámara de Diputados,
o la propia Suprema Corte de Justicia. Nada más. De la Nación. Entonces, o sea, es pero un modelo cerrado. ¿Un colegio de abogados puede postular? No, por supuesto que nadie. ¿La barra de abogados puede postular? Nadie. Pues la barra podrá decir, alguien podrá patalear, levantar la mano, pero a final de cuentas, 10 candidaturas las define el presidente, 10 candidaturas el Congreso, 10 candidaturas las propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es un modelo de entrada cerrado. Segunda cosa que es una locura. Se dice que no se pueden hacer campaña y no se pueden utilizar recursos. Tú imagínate cómo puedes hacer una campaña electoral sin dinero. Pues en México y en el mundo, para que haya elecciones se necesita campañas y para que haya campañas se necesita dinero. Puede ser financiamiento público, puede ser financiamiento privado, hay diferentes modelos, pero de que necesita recursos, necesita recursos. ¿Qué es lo que dice la iniciativa? No se preocupen. Les vamos a dar algo así como 9 minutos al día de tiempos en radio y televisión para que hagan campaña a los candidatos judiciales. Algo imposible porque no va a alcanzar. No, ¿y patrocinado por quién? O sea, o los canales de televisión, vamos a sentar aquí a 10 candidatos. No, imagínate, usted preséntese. En los tiempos oficiales del Estado. ¿No? Entonces, esos tiempos, cada vez que vemos elecciones, ya ves que nos llueve la espotiza que ya conocemos, yo creo que es un modelo superado. Pero entonces lo que se dice es, bueno, pues antes había, ¿no? Hasta 48 minutos al día. De esos 48 le vamos a quitar, y ahí entra todo, ¿eh? Entra la elección de personas, o sea, de ministras y ministros, de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, bueno, hasta de los consejeros del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas van a entrar ahí. Y el gran problema, Leonardo, es que son miles de cargos judiciales. Claro. Y para cada cargo puede haber hasta 30 candidaturas. Entonces, imagínate. Es un modelo que incluso, si se quisiera implementar, sería absolutamente inviable. Y la otra cosa que es francamente ridícula y absurda es que se dice, no van a poder intervenir los partidos políticos. Pero sabemos que en México y en el mundo, para que haya para que haya elecciones, se necesitan unas organizaciones que se llaman partidos políticos, que son las que aglutinan ideologías y promueven el voto y movilizas a la gente. ¿No? Pero además otra cosa, los diputados y los senadores, que entiendo que de ahí sale otra lista de 10. Exacto. Son militantes activos de partidos políticos. ¿Con qué criterio van a decir nuestra lista es esta? Pues los que sean afines a mi partido. Pues van a ser criterios políticos para definir la postulación y luego en la elección. A ver, yo te pongo el ejemplo. En la revocación de mandato que vimos del presidente López Obrador, sí. También la Constitución dice que está prohibida la intervención de los partidos políticos. Pero sabemos pues, que en la revocación de mandatos, quien promovió la revocación fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y su movimiento. Oye, no fue el partido el que formalmente intervino, pero fue una asociación civil que claramente tenía ligas con Morena. Yo creo que lo que terminaría pasando si se aprueba un modelo así es que veríamos la intervención indirecta de los partidos políticos a través de otro tipo de organizaciones. Para postular a sus candidatos. ¿Y quién hoy en México puede movilizar más el voto? Pues Morena y aliados. Claro. Entonces, ellos los van a postular. Lo acabamos de ver en las elecciones, ¿no? No hay duda. Es así, claro. Caray, ese fue el resultado. Pero cuando uno ve cuál sería el impacto para la reforma judicial, como tú dices, pues de entrada la postulación se haría con criterios partidistas y también la elección terminaría reflejando una lógica electoral. ¿Qué pasaría? Pues terminaríamos con una judicatura llena de personas afines a Morena y a sus aliados. Que de nuevo, en cargos representativos así es, así votamos en el Congreso de la Unión, votamos por partidos políticos, por ideologías, pero los poderes judiciales no son cargos representativos, son los grandes árbitros de los conflictos. A ver, lleguemos a ese punto que me interesa muchísimo porque creo que esa es una de las grandes trampas de la narrativa. Los jueces, he escuchado al presidente en la cantidad de barbaridades que dice afirmar, los jueces no representan al pueblo. Y es una trampa retórica, porque los jueces no están para representar a nadie, sino al derecho, a la Constitución, o corrígeme si estoy equivocado. Mira, absolutamente. Yo te diría, esto es como en el fútbol, ¿no? Si me permites la comparación. ¿Quién es un buen árbitro? El que le marca penales, faltas o lo que sea para favorecer indebidamente a uno de los equipos, el que representa los intereses de alguno de los equipos, de algunos jugadores, o el árbitro que marca las faltas cuando
así lo amerita, que saca las tarjetas, ¿no? El imparcial. Exacto, cuando aplica el reglamento, cuando aplica las reglas del juego. Lo mismo pasa con los tribunales. Un buen tribunal es aquel que en el que el día que tenemos que acudir para resolver un conflicto que puede ser familiar, civil, laboral, penal, administrativo, de la materia que sea, lo que hace es analizar los hechos del caso, evaluar los argumentos de las partes y aplicar con rigor lo que dice la Constitución y las leyes, que son las reglas del juego que todas y todos nos hemos dado. Entonces, el buen árbitro es el árbitro imparcial, no el árbitro que representa a una de las partes del... De hecho, en el litigio, pues quien representa a las partes son los abogados. Hay abogados litigantes, postulantes, que eso se dedican legítimamente. A tu juicio, ya juicio de este análisis que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, ¿esta reforma atenta contra la independencia del Poder Judicial de la Federación? Mira, desde mi punto de vista, y yo te diría, creo que si lees los 3 textos de quienes escribimos el análisis de la reforma judicial, sí creo que hay pues una conclusión compartida de que sí es una reforma regresiva, es una reforma que desmantela a los poderes judiciales, al federal, pero también a los locales. Y desgraciadamente, Leonardo, yo te diría, en México vaya que nos hace falta una reforma judicial. Nuestro sistema de justicia, la necesitamos. Claro, pero no funciona bien, sobre todo a nivel local. El 80% de los asuntos, ¿no?, los que afectan más directamente a la gente común y corriente, se resuelven en los tribunales locales. Y desde 1994 hasta la fecha no ha habido ningún presidente de la República, ¿no?, desde Ernesto Zedillo hasta Andrés Manuel López Obrador, que haya querido hacer de verdad una reforma para fortalecer, para darle más independencia y más recursos a los tribunales locales. Esa sería la primera reforma judicial que ¿Esta planteada por López Obrador incluye algo en ese sentido? Absolutamente nada, porque esto desgraciadamente creo que hay que leerlo no como una reforma que busca mejorar el sistema de justicia, es una reforma que lo que busca es capturar el último poder que Morena y aliados no controlan. Por eso van por las destituciones, por eso van por el método de elección popular y por eso van por cambios puntuales que le quitan dientes a los poderes judiciales. Esa es la lógica de la purga, dice los textos de análisis. Una palabra que se usaba en el estalinismo soviético cuando se eliminaban pues generaciones enteras de militares y de mandos y de generales, o mandos del partido, o mandos del gobierno. Purgas, la limpieza total. Y todo parece indicar que hacia allá nos dirigimos. Déjenos hacer una pausa. Estamos con Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a mensajes y volvemos enseguida. Estamos de regreso en este análisis. Nuevamente le repito a usted, este documento, este análisis profundo realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un estudio profundo realizado por expertos, por estudiosos del derecho en distintas materias, en lo electoral, en seguridad, en materia judicial también. Javier, gracias nuevamente. Hemos ya hecho este recorrido sobre el Poder Judicial de la Federación y esta reforma. Debe usted saber, y déjeme decirle, que aunque esto se presenta formalmente a la nueva legislatura el 1 de septiembre, ya en estos meses y las semanas que vienen, en julio y en agosto, la legislatura saliente lo está procesando. Es decir, sabemos que ya están estos foros de consulta, hay prometida una sesión de Parlamento abierto, irá a comisiones, de tal forma que cuando empiece la legislatura esté todo como planchadito para su aprobación o votación o debate en comisiones y en el Pleno, evidentemente. Pero otra cosa que, por cierto, en el proceso legislativo no tiene antecedentes, es decir, una legislatura saliente que hay unos pendientes para que luego tú la resuelvas, algo que no tiene antecedentes. Pero bueno, no quiero aprovechar muy bien el tiempo y hay otras también de gran calado y muy importantes. La electoral. ¿Qué plantea la reforma electoral, Javier? Mira, yo diría, es una reforma, de nuevo, compleja. En esas
sí te diría, hay un par de cosas que son rescatables y positivas. A mí, por ejemplo, me parece que tenemos un mercado electoral muy cerrado. O sea, el hecho de que se puedan crear partidos políticos nada más cada 6 años y no cada 3 o en cualquier momento es algo que restringe la cantidad de opciones que tenemos en la boleta. Entre otras cosas, pretende, por ejemplo, que cada 3 años se puedan crear nuevos partidos políticos. A mí me parece que es algo, ¿no?, importante abrir un poquito más, no mucho, pero sí un poquito más el mercado electoral. Pero también es una reforma que sirve una lógica parecida a la judicial. No es ninguna casualidad que para la elección de los 2 cargos más importantes que hay en materia electoral, que son los integrantes del Consejo General, ahorita del INE, pero ahorita platicamos qué es lo que se propone, y de los magistrados del Tribunal Electoral Federal, es decir, del Poder Judicial de la Federación, se propone lo mismo. Una purga, se van todos. A su casa. Nos vamos también a un mecanismo de elección popular, incluso para esos cargos donde la contradicción es todavía más evidente, porque si algunos árbitros tienen que ser independientes de los partidos políticos, más en el Consejo. Es en la materia electoral, ¿no? Porque pues ahí obviamente los incentivos de la captura son todavía más grandes. Eso se propone, pero se proponen otras cosas que también son muy preocupantes. La primera es una lógica absolutamente centralista. No solo descabezas, ¿no?, a Consejo General del INE y a Tribunal Electoral, sino que desapareces a todos los institutos electorales locales, que son los que organizan las elecciones locales. Se desaparecen por completo. Se van por completo. Y también todos los tribunales electorales locales, que son los que resuelven la mayor parte de los litigios en los estados, también se van. ¿Cuál es la lógica? Pues centralizar el poder, descabezar y otra vez, pues capturar a través de las elecciones. Es una reforma también, por otra parte, Leonardo, te diría que lo que hace es dinamitar esos pilares sobre los cuales se construyó la transición a la democracia. Uno de esos pilares fue tener un mejor sistema de representación, ¿no? En México, lo sabemos, durante muchísimos años, los congresos, en particular la Cámara de Diputados y el Senado, pues eran monocolor. Prácticamente todas las personas, salvo algunas excepciones, pertenecían al mismo partido. Pertenecían al PRI en su momento. Reformas fueron creando estos diputados que tienen muy mala reputación, por buenas razones, que son los plurinominales, pero que son un mecanismo que lo que permite es que en el Congreso se respete ese muy importante principio de que todos los votos deben valer lo mismo. Un sistema de proporcionalidad pura no lo tenemos en México, pero en un sistema así, Leonardo, partido que saca 40% de los votos se queda con 40% de los asientos. Partido que saca el 15% se queda con el 5%, si saca 5 obtiene 5, ¿no? Hoy eso está trastocado. Hoy está muy trastocado, ¿no? Tenemos este debate de la sobrerepresentación brutal. Mira, Morena y aliados ganaron en la Cámara de Diputados con el 54% de los votos. Es muchísimo, sí, pero es poquito más de la mitad. Y por la aplicación tanto de las reglas que tenemos como de algunas interpretaciones que yo creo que son muy cuestionables, se podrían quedar en las cuentas de la Secretaría de Gobernación con el 74% del Congreso. 20 más de lo que obtuvieron 20 puntos más, con poquito más de la mitad te quedas con 3/4 partes prácticamente de la Cámara. Bueno, lo que pretende la iniciativa de reforma electoral del presidente es desaparecer toda la representación proporcional también. O sea, 200 diputados federal, ya se eliminan. Nos quedamos nada más con 300. 64 senadores, me parece. 64 senadores, tenemos 32 que le llamamos de primera minoría, que no es otra cosa que quienes quedan en segundo lugar se quedan con un asiento en cada estado. Es la conformación del Congreso vieja, corrígeme, es decir, antes de aquella reforma histórica de don Jesús Reyes Heroles a finales de los 70s, que era un Congreso, una Cámara de Diputados de 300, que son los 316 electorales, y una Cámara de Senadores de 64, que son pues 2 por cada entidad federativa. Es un retroceso de proporciones históricas. Se acaba la representación de las minorías o de los grupos chiquitos o de aquellos que no están en el grupo político mayoritario, esos desaparecen. Y te pongo un ejemplo. Si en estas elecciones solo hubiésemos tenido elecciones de mayoría relativa en ese viejo sistema, como bien describes, de 300 diputados, donde el que saca más votos se queda con el cargo y los demás votos se desperdician, para decirlo de alguna manera. Movimiento Ciudadano, que sacó el 10-11% de la votación,
se hubiese quedado con un solo diputado, porque solo ganaron en un distrito. Claro, claro. Entonces, hubieran quedado, ¿qué? Con el 0.33% de la Cámara, teniendo prácticamente el 11% de la votación. Terrible, ¿no? Yo creo que sería brutal. O sea, es una reforma que está pensada para reconstruir las bases otra vez de un partido hegemónico. En este caso ya no sería el PRI, obviamente, sino sería Morena el que hoy gobierna, y sus aliados. Y hay otras cosas, de nuevo, ¿no? Si pensamos en esos pilares que fueron construyendo la transición a la democracia, pues otra cosa importantísima fue el tema del financiamiento, ¿no? Lo platicábamos hace rato. Para que haya elecciones competitivas, tiene que haber partidos políticos y candidatos que tengan acceso a recursos. Durante mucho tiempo, ¿quién tenía recursos? El solo, PRI. claro. Pues tanto los legales como los ilegales. Solo el que ¿no? estaba en el gobierno, claro. Estaban en el poder, desviaban recursos, como se siguen desviando recursos todavía, de diferentes maneras, pero a la fecha. Pero, por ejemplo, se propone un recorte de algo así como el 50% del financiamiento que actualmente tienen los partidos políticos para gastos ordinarios. Y otra vez un argumento que me parece maniqueo, que es muy cara, ¿no? Es decir, el aparato electoral es muy caro, le cuesta mucho al pueblo de México, las democracias son caras, entonces le quitamos la mitad. Pero esto hace que el grupo en el poder, el que hoy tiene la mayoría, resulte favorecido. ¿Es correcto esto? Absolutamente. Yo lo que te diría es, ahí hay un discurso tramposo, maniqueo, como tú dices, que es el de la austeridad malentendida. ¿Y qué es lo que decimos hoy? Los diputados, nos sale muy cara la Cámara de Diputados, pues vamos a cortarle 200. Claro, pero no solo le estás cortando 200 en general o de manera proporcional, estás recortando esa parte que lo que permite es que haya un mejor equilibrio entre votos y escaños. ¿Para qué? Uno. Y dos, una mayor representación de la ciudadanía. Pues, claro, porque, pues esos son... porque hay unos que no son ni azules, ni morenos, ni tricolores, bueno, los amarillos ya no existen, ni los verdes, sino que son otros o que son independientes. Esos prácticamente pues ya no tendrán... Yo te diría, y es una reforma que quiere limitar de manera artificial la pluralidad que sí existe en el electorado mexicano. Oye, lo platicábamos, ganaron con el 54% Moreno y aliados. Sí, fue un triunfo contundente, histórico, nadie les va a cuestionar eso. Pero eso quiere decir que el 46% de las personas que acudieron a las urnas no votaron por ellos. No votaron por ellos. Y votaron o por el PRI, o por el PAN, o por el PRD, o por Movimiento Ciudadano. O se abstuvieron. O decidieron anular su voto. Correcto, pero muy importante decir esto. Ese 46% de mexicanos, muy importante porque existen y valen tanto como los que sí votaron, ¿no? No los podemos eliminar. No estaría bajo la nueva fórmula representada. Exacto, tendrían una representación mucho más limitada. Y yo te diría, mira, incluso con un esquema como el que tenemos actualmente, tenemos unas distorsiones brutales. El segundo partido más votado fue el Partido Acción Nacional. Después de Morena, la segunda fuerza opositora más importante fue el PAN. Y sin embargo, quien podría quedarse como segunda fuerza, ya no en la sociedad, en el electorado, sino en el Congreso, sería el Partido Verde. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué el Partido Verde, ¿no? Que no sacó ni la mitad de los votos que sacó el PAN, se va a quedar con más curules? Bueno, precisamente porque ese sistema de mayoría relativa que antes teníamos y que hoy se pretende implementar, lo que permite, con estos esquemas de las coaliciones, es precisamente que el Verde se quede con más triunfos, ¿no? Y con una representación en el Congreso que no refleja el peso que tiene en el electorado. Y todo eso, Leonardo, sería todavía peor. O sea, podemos hacer las cuentas. O sea, si vemos cuántos distritos ganó la oposición, pues son muy poquitos, pero hay muchos votos detrás de la oposición, ¿no? ¿Cómo quedaría el Consejo General bajo esta nueva fórmula? ¿Tendríamos que ir también a urnas a votar por consejeros? Sería prácticamente el mismo esquema, ¿no? ¿Quién nos propone? ¿Quién nos postula? El Consejo General como para los magistrados electorales, lo mismo. Oye, ¿quieres ser consejero? ¿Quieres ser consejera? No cualquiera levanta la mano. Te postula el presidente, te postula el Congreso. 10 el presidente, 10 el Congreso de la Unión, 5 diputados y 5 el Senado, y luego otros 10 la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Eso sería básicamente el esquema. Y el aparato del INE se reduce, se adelgaza, le quitan personal. Hoy vimos en estas elecciones del 2 de junio que los recortes presupuestales pegaron porque pues la rapidez de los sistemas no fue tan ágil, hubo algunos problemas en el órgano electoral, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Porque el voto en el exterior fue un desastre. Un desastre, ¿no? Miles de personas, los registros, muchas quejas, etcétera. ¿Habría un adelgazamiento del Instituto Nacional Electoral en la nueva ley? Con la nueva propuesta. Porque se proponen consultas, hay también consultas ciudadanas que a este régimen le digamos, hoy ya lo sabemos, tenemos las consultas populares, ¿no? Vimos esta consulta que fue un absoluto fracaso, ¿no? Ni siquiera sabíamos qué andaban preguntando. El presidente decía que era para enjuiciar expresidentes. La pregunta que ya. ¿No? La pregunta que no era pregunta, que bueno, si se mantiene el esquema de consultas populares, se mantiene también el esquema, obviamente, de revocación de mandato, que va a ser una amenaza permanente. Para no siempre, solo para Claudia Sheinbaum, sino para cualquier presidencia que vengan después, que sea electa si no se reforma eso. Se bajan incluso los requisitos que se necesita para convocar y para ser vinculantes estas dos figuras. Y en el caso de de lo que tú decías, que es muy importante esa estructura que tiene el INE, que en realidad, más allá del Consejo General, pues lo que garantiza que funcione bien es el servicio profesional, las personas que llevan ahí años trabajando y operando elecciones. Aunque la reforma como tal no plantea una reducción en automático, sí abre la puerta y establece disposiciones donde lo que se permitiría es que órganos que hoy son permanentes y pertenecientes al servicio profesional electoral, quizá a través de una reforma a leyes secundarias que van a poder aprobar sin ningún problema, se convierta en personal temporal, que fue un poco lo que pretendían, ¿no? Con la reforma electoral, el llamado Plan B, que eventualmente invalidó la Corte, lo que planteaba era desaparecer prácticamente toda la estructura territorial, distrital, que era profesional y permanente, lo sigue siendo, del INE, y sustituirlo por órganos temporales que no serían parte de esa rama profesionalizada, ¿no? Nos quedan unos minutos, Javier, y no quiero dejar de hablar de los órganos autónomos, porque ahí está la de la Guardia Nacional, que lo sabe usted, es pasar finalmente, a pesar de que nace con un espíritu civil, o ese fue el debate, luego los partidos de oposición en el Congreso dijeron, nos engañaron porque ustedes dijeran que iban a ser mandos civiles. Hoy hay un claro interés, ¿no? Hoy está integrada 100% por militares, son mandos militares, no es una guardia civil, pero que pase a la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, esa que también es importante, pero me importa mucho la de los órganos autónomos. Sí. Ahí se propone también... Es prácticamente la eliminación. Hay algunos órganos autónomos que no se eliminan. Y lo más importante es el tema del Banco de México. Ahí sí creo que se toca como organismo sagrado. Hicieron el cálculo y dijeron no queremos la inestabilidad que generaría. Pero yo te diría prácticamente todos los órganos autónomos, aunque desempeñan funciones que son muy diferentes, tienen un elemento en común, que son funciones que antes estaban en la presidencia, que estaban en el Poder Ejecutivo. Y que para poder reforzar el componente técnico y para darles independencia y no meterlas al juego electoral y político, creamos órganos autónomos. ¿Qué es lo que propone la iniciativa? Que desaparezcan prácticamente todos esos autónomos. Estamos hablando del INAI, que es el instituto que garantiza acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, que también en esta era es y seguirá siendo muy importante. Bueno, y que han sido atropellados por este gobierno brutalmente, pero bueno. Y también, pues, los órganos reguladores en materia de competencia económica COFECE, y de telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, que a mí me parece que es un órgano que puede mejorar, le podemos dar más dientes, yo creo que no es un órgano perfecto, pero vaya que lo hemos visto como consumidores, pues en muchísimos mercados. Bueno, nada más en la telefonía, por ejemplo, o en los celulares, es decir, sin ese órgano que estableció reglas parejas de competencia entre los jugadores, pues hoy tenemos tarifas más accesibles y más bajas. Pero déjame preguntarte un ingrediente que en los días recientes veía en análisis expertos y está en el documento. En el marco del TEMEC, que
Ahora va a entrar también en los años siguientes, en el 25, a revisión y a reevaluación con los socios, con Estados Unidos y con Canadá. Hay condiciones para que la COFECE o para que las condiciones de competencia económica pareja no sean alteradas. ¿Estoy diciendo correcto? Sí, a ver, lo que pasa es que son compromisos internacionales. Yo te diría, esos derivados de tratados en materia económica, pero obviamente también hay otros, ¿no? Digamos, en materia de derechos humanos. Pero sí, si pensamos nada más en el marco del TEMEC, es obvio que México tiene que garantizar condiciones de competencia, o sea, que sean igualitarias. El gobierno en turno y el entrante se cepillen a la COFECE, ¿nos va a causar un problema en la revisión del TEMEC? Muy probablemente, porque lo que se pretende es que un órgano técnico independiente con autonomía, como puede ser la COFECE o como puede ser el IFT, sean sustituidos por órganos que van a regresar a las manos del Ejecutivo, a las secretarías de Estado, que obviamente deciden con criterios que no necesariamente son técnicos, que pueden ser criterios que políticos, pueden ser, sí. Y que se abre la puerta precisamente para que se den tratos diferenciados. Otro ejemplo, la reforma en materia energética. Bueno, pues lo que quiere el presidente de la República, lo que intentó primero con el acuerdo de confiabilidad, luego con las reformas a la ley de la industria eléctrica, la LIE, con la fallida reforma constitucional que no se aprobó, y ahora en una nueva versión con esta iniciativa, es, más allá de la complejidad técnica que tiene, es darle un trato privilegiado a la Comisión Federal de Electricidad, aunque sea la empresa que no otorga ni la energía más barata ni la energía más limpia. Bueno, pues eso afecta a dos grandes principios constitucionales, que es la competencia económica y obviamente la protección al medio ambiente. Eso también puede tener repercusiones, digamos, en el marco del TEMEC, ¿no? Pues muy grave esta perspectiva de reformas. Están previstas para que en el mes de septiembre sean sometidas a la nueva Cámara de Diputados y al nuevo Senado. Yo no he tenido oportunidad de ver, y no sé si ustedes en el instituto ya lo midieron, porque pues ahora en los meses de julio y agosto vendrá este debate de la sobrerepresentación y la repartición de curules, pero yo no sé qué porcentaje de diputados y de senadores repiten, Javier, porque ahora pues la ley otorga la facultad de que se reelijan. Pero lo cierto es que tendremos una nueva Cámara en diputados y una en el Senado que van a discutir estas cosas. Sabemos que no tienen la mayoría calificada para los cambios constitucionales en el Senado, que faltan 3 curules en la cuenta actual. Pero pues alguna alianza o presión política podrá cambiar ese equilibrio. Muchos analistas jurídicos dan como un hecho la aprobación de las reformas en los términos en que fueron presentadas. ¿Cuál es tu opinión? No, mira, a ver, yo creo que el panorama es complicadísimo. Yo creo que existe una probabilidad cercana al 100% de que alguna reforma judicial vayamos a ver. Yo te diría, quizás estoy pecando de optimismo, pero hay dos cosas que son importantes, ¿no? La primera es que en este momento se están resolviendo impugnaciones en el Tribunal Electoral, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hay elecciones del Senado que están particularmente cerradas, ¿no? Y cuando las elecciones son muy cerradas, entonces hay que revisar y puede haber cambios. En el Senado, pequeños cambios en la votación pueden tener un impacto grande en la conformación final. Pues ¿por qué? Porque al final solo son 32 elecciones, ¿no? En cada estado. El que se saca el primer lugar se lleva 2, el segundo lugar se lleva 1. Luego tienes la lista de los 32, que es proporcionalidad básicamente pura. Ahí creo que puede haber cambios, ¿no? Entonces ese cambio, ese cálculo del 3 o el 4, hay que ver cómo termina finalmente. Pero la más importante, Leonardo, que yo te diría, ojo con eso, y ojalá de verdad ahí el Tribunal Electoral se lo tome en serio, es una impugnación que ya anunciaron los partidos políticos y que básicamente lo que consiste es en plantear cuál es la interpretación concreta de un artículo de la Constitución que dice fundamentalmente dos cosas el artículo 54, sus fracciones 4 y 5. La primera es que ningún partido político por sí mismo puede tener más de 300 diputados. Y la segunda es lo que llamamos el tope de sobrerepresentación, que no es otra cosa que una disposición que dice, tú tienes que tomar el porcentaje de votos que tuvo un partido político y no puede tener, por asignaciones de plurinominales,
un porcentaje total que exceda en 8 puntos a su votación. Esas dos disposiciones, Leonardo, vienen de reformas básicamente del 93 y del 96, que lo que buscaban es que en ese momento la fuerza dominante, que era el PRI, no pudiera tener el control total de las reformas constitucionales y de las designaciones. En 2000, el Tribunal Electoral interpretó que ese tope aplicaba tanto a los partidos políticos, si iban solos, como a las coaliciones. Esa interpretación, por reformas legales, no constitucionales, fue cambiando con el paso del tiempo. Hoy lo que tenemos es un esquema que, hay que decirlo, es básicamente un fraude a la Constitución, porque lo que han hecho primero el PRI y el Verde, y ahora Morena y sus aliados, ha sido básicamente disfrazar las candidaturas. Te pongo un ejemplo. Mario Delgado, todos sabemos que es de Morena, fue coordinador de la bancada de Morena, es presidente nacional de Morena. Bueno, él en 2018 formalmente fue un diputado del PT. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué lo postularon por el PT? Claro, porque si lo postulas por el Partido del Trabajo y no por Morena, entonces puedes decir que no se contabiliza ese triunfo para el tope de sobrerepresentación de los 8 puntos. Entonces, este es un problema que ha venido creciendo con el paso del tiempo. Para que la gente entienda, hoy estos 8 puntos adicionales a los que recibiste en urnas lo quieren interpretar 8 para Morena, 8 para el Verde y 8 para el PT. Para que tengan hasta 24% de sobrerepresentación. Lo cual es una locura, porque es, claro, 3 por 8, 24, pero a lo mejor debieran ser 8 en una interpretación de esos artículos para la coalición completa, lo digo correctamente. Porque el espíritu de la reforma en el 96 fue que una sola fuerza política no pudiera controlar un poder tan grande como el que se tiene. Y hoy estamos en esos términos. Hoy estamos ahí, hay partidos políticos que ya lo anunciaron. Primero van a resolver impugnaciones relacionadas con las casillas, pero cuando se tenga el cómputo final, el INE lo que va a tener que hacer es decir cuántos diputados de representación proporcional le doy a cada partido. Tendrá que interpretar precisamente ese tope, como bien dices, si la aplica al partido político en lo individual o si se aplica también a la coalición. Y eso terminará en el Tribunal Electoral. Nos quedan unos minutos regresando a los autónomos, porque está el INAI, está la COFESE, está el de telecomunicaciones. ¿Hay algún otro en esa lista que no estemos contemplando desde este lado? ¿O? Pues bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también no la van a tocar. La tienen. Y además, y yo creo que Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la verdad es que ya la desmantelaron por la vía de los hechos. La propia presidenta de la comisión ha dicho que se tendría que transformar en una defensoría del pueblo, alguna cosa por el estilo. Yo creo que francamente, no, la CNDH tiene un papel importante que habría que mantener, que habría que reforzar. Yo creo que nos faltan defensorías en general para todas las materias. Sí, bueno, pero ¿no? Esa comisión en particular, a mi juicio, y con esa presidenta, me parece lamentable, pues se desdibujó por completo en esta administración. Es decir, no hay una sola recomendación. Cuando revisamos el pasado, la CNDH ejercía una presión constante y permanente al Ejecutivo, quien fuera que lo ocupara, para decir, oiga, hubo una violación ahí, hay un problema ahí, hay que investigar esos hechos, que es su función constitucional. Sí, totalmente. Esta de ahora pues, se convirtió en una comparsa del gobierno. Y yo te diría, y ese es un gran ejemplo, Leonardo, de lo que pasa cuando los órganos autónomos son capturados. Lo que hizo Morena y sus aliados, además en una votación donde incluso ni siquiera tenían las 2/3 partes, es decir, el 66.6% para nombrar, fue imponer a la mano a una persona que de nueva cuenta no está respondiendo a su mandato constitucional, porque eso tendría que hacer una presidencia de la CNDH, le está respondiendo al presidente, le está respondiendo a su movimiento, a su partido. Ese tipo de cosas que vemos, como dices, en una CNDH que emitía recomendaciones, que presentaba impugnaciones, muchísimas de las impugnaciones que llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una figura que se llama las acciones de inconstitucionalidad, las presentaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y había leyes de todos los gobiernos que terminaban siendo invalidadas porque la CNDH le decía a la Corte, ojo que aquí hay leyes que están en contra de los derechos humanos. Todo eso se acabó prácticamente durante esta presidencia de la Comisión. Y creo que es lo que nos podría pasar con los órganos que quedarían, con el Tribunal Electoral, con el INE y con el Poder Judicial. Cooptados y tomados por el gobierno y por sus... para darle perspectivas al público.
¿Hay otros países en el mundo donde se elijan a los jueces? Mira, hay muy pocos ejemplos, yo te diría prácticamente no hay, o sea, no hay ningún país que elija a todos sus cargos judiciales, que es lo que se quiere. Está el caso de Bolivia, que de nuevo ha sido una experiencia francamente desastrosa, de nuevo, tasas de participación muy bajas, enorme desconocimiento, perfiles, ¿no? Partidistas. Sesgados. Mira, yo te pongo un ejemplo. Evo Morales pudo ser reelecto la última vez en Bolivia. Cambió la corte. A pesar de que la Constitución se lo prohibía y a pesar de que hubo un referéndum donde la gente dijo no, ya váyase. Por una decisión del Tribunal Constitucional boliviano, ¿no? Es decir, donde por estos jueces electos por voto popular, que en una interpretación francamente absurda, dice, se está restringiendo el derecho humano del presidente Evo Morales para la reelección, ahí vamos a ignorar, inaplicar, invalidar esa porción de la Constitución. Ha sido una experiencia desastrosa. Se menciona también el caso de Estados Unidos, pero el caso de Estados Unidos tiene dos enormes diferencias. La primera es que no aplica para los cargos federales y la judicatura federal en Estados Unidos es... Si no son jueces de distrito o... Son jueces locales. Fundamentalmente. Elecciones que tienen sus problemas porque claro que se politizan y claro que aunque se prohíba la participación de los partidos políticos, hay maneras indirectas de incidir. De participación. Pero yo te diría también con una enorme diferencia, que es que en Estados Unidos la profesión jurídica está muy regulada. Si uno quiere ser abogado, pasas exámenes, tienes que aprobar. Tienes que ir a una escuela certificada, tienes que presentar el examen de la barra, los colegios de abogados tienen realmente controles muy rigurosos. Entonces yo te diría, y en México tenemos 2,000 escuelas de derecho. ¿No? Casi alguien que tenga un título lo vimos con el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, una persona que no era abogada, ¿no? Exacto. Es sociólogo, y de repente le apareció la dejaron al frente de la Fiscalía, ¿no? Un título de licenciatura que le dio la Escuela Cúspide de México, ya no recuerdo ni siquiera cuál era el nombre, una escuela Patito. Y en México ese es el gran problema. Hay escuelas respetadísimas de derecho, por supuesto. Pero también hay una enorme cantidad de escuelas de derecho que a lo que se dedican es a vender títulos de licenciatura al mejor postor. Nos acercamos al final, Javier. Tú eres un investigador con una larga trayectoria en materia jurídica. A tu juicio y en opinión de todo lo que has leído y estudiado, ¿está en riesgo los equilibrios y contrapesos de la democracia mexicana con la aprobación de estas reformas? Sí, a ver, yo te diría, no más allá de que hay algunas reformas que tienen cosas positivas, la propia electoral, como platicábamos, tiene 2 o 3 cosas que son rescatables. Hay un principio fundamental en cualquier democracia constitucional, que es que el poder de todo tipo, pero todo poder político y en particular el de las mayorías, tiene que tener límites. Esos límites pasan por los derechos fundamentales de todas y de todos, pero uno de los límites más importantes es la división de poderes, los contrapesos. Esta es una reforma que sí dinamita los contrapesos, desaparece prácticamente la independencia judicial, porque terminaríamos con los tribunales que estamos platicando, y también... Pues ¿con qué nos quedaríamos? Con materias como la transparencia, la protección de datos personales, la competencia económica, las telecomunicaciones, otra vez en manos del gobierno, otra vez concentrados. Y en materia electoral ni se diga. Esas instituciones que permitieron que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum ganaran, porque son condiciones que permiten la cancha pareja y que haya partidos de oposición y que haya alternancia, se están tratando de desmantelar. Entonces, yo sí creo que si ese paquete de reformas, sobre todo la judicial, la electoral y la de órganos autónomos, se aprueba, sí nos llevarían a un estado de cosa, Leonardo, donde legítimamente podríamos preguntarnos si México sigue siendo una democracia constitucional y electoral o si por el contrario estaríamos ya más bien en una suerte de régimen híbrido más cerca del autoritarismo y de las autocracias que de las democracias constitucionales. Mira, pues tú eres muy joven, pero para quienes hemos vivido en este país y vivimos el régimen de partido único,
donde íbamos a las urnas y ya sabíamos quién iba a ganar porque no había ni contienda, ni oposición, ni cancha pareja, ni autoridad que revisara con imparcialidad los resultados, pues sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y ha costado mucho trabajo en este país construir lo que hoy tenemos, ¿no? Esta democracia, sí, para muchos imperfecta, incipiente, pero estos 25 años de órganos autónomos, de contrapesos al poder ejecutivo, ha costado mucho trabajo. Y en buena medida, hay que decirlo porque es lamentable, la izquierda o esa izquierda hoy desdibujada, desaparecida, contribuyó a la construcción de esos. Buena parte de los candados electorales que se construyeron fueron propuestos por esos partidos de izquierda, hoy copados en este movimiento amorfo que persigue pues la voluntad de una sola persona. Entonces, sí estamos en riesgo, sí hay un riesgo, lo ha dicho esta investigación con claridad, regresivo para convertirnos en un régimen. Yo me he atrevido a decir que se están sentando las bases, Javier, para un régimen pues de 30 años o de 40, gobernados por una sola fuerza política y por una sola visión de la historia y de los hechos, como sucede en otros países de América Latina. Ese es el nivel de riesgo que enfrenta hoy México ante estas iniciativas de ley. Yo te quiero agradecer mucho, felicitar a tus colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, decirle, por favor, a la ciudadanía dónde pueden consultar este estudio. Sí, hombre, gracias por la invitación. Y mira, cualquier persona que en este momento se vaya a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se va a la biblioteca digital, ahí lo va a ver. Si no, lo puede googlear. Análisis técnico de las iniciativas presentadas por el presidente López Obrador. Es una publicación, le ha ido muy bien. A estas alturas ya debe tener unas 80,000 descargas más o menos. Fíjate, entonces, mucha gente interesada, ¿no? Y preocupada. Pues es un tema importante. Repito lo que dije al principio, es un análisis académico, con el rigor de la academia, a los ojos de investigadores que comparan una serie de informaciones. No tiene un perfil político, partidista, militante de ningún tipo. ¿Es correcto? Sí, absolutamente. A ver, lo hicimos en ejercicio de nuestra libertad de investigación, como lo hemos hecho siempre. Leonardo, también nos han dicho, oigan, es que ¿a dónde estaban ustedes cuando criticaban? Pues estábamos criticando decisiones también de gobiernos pasados, malas designaciones, malas reformas. Claro, lo recuerdo bien. Malos decretos, ¿no? Entonces, recuerdo personajes que llegaron a la Suprema Corte de Justicia con severas críticas. Eduardo Medina Mora, por ejemplo, ¿no? Así es. Muchos en su momento dijimos que no tenía que llegar, como también dijimos que Lenia Batres tampoco tenía que llegar, pero pues es nuestra función. Y creo que me sigue quedando pendiente la UNAM. Yo sé que no está en la cancha de ustedes, la UNAM es una institución muy grande, pero ese panel que hizo el análisis del título de la señora Yasmín Esquivel Moza, claro, sí. Que la UNAM sigue teniendo ahí guardado y que no ha dado a conocer y que seguimos esperando ese dictamen definitivo. ¿Esa tesis fue plagiada, sí o no? ¿Esa señora tiene derecho de estar en la corte, sí o no? Eso la UNAM lo sigue teniendo en resguardo. Esperemos que nos lo dé a conocer muy pronto. Y por una decisión de jueces locales que se metieron a un tema que no les tocaba totalmente. Javier, bienvenido, muchas gracias. Espero que nos acompañes aquí muy pronto. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias, buenas noches.